Sí, vos vas a ver la filmina. Ok. Bueno, share screen. Dale. Esto. La reunión se está grabando. Sí, perfecto. Bueno, participantes, ¿hacemos el admit all? ¿O quién lo hace? Ok. Admit all, ¿quién lo hace? Yo lo hago. Dale. Pará, ¿y cómo se hace el admitol? Yo lo puedo hacer si no. Ah, ya está, ya está. ¿Listo? ¿Admitir todo? Ya está. Hola, buenas noches a todos. Estamos acá desde la Fundación. A ver, están varias personas esperando para entrar. Estamos acá en este día 5 de junio desde la Fundación Foro para dar esta charla abierta a la comunidad, junto con miembros del equipo de trastornos alimentarios. Mi nombre es Florencia Dutú, soy coordinadora del equipo de trastornos alimentarios de la Fundación Foro, y estoy junto con dos miembros importantes del equipo acá para dar esta charla a la comunidad. Por favor, preséntense, chicas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos desde Fundación Foro con dos colegas, amigas, para compartir el tema de los trastornos de la alimentación con ustedes. Muy bien. Meli. Sí, mi nombre es Melina Weinstein, soy terapeuta dentro del equipo de Fundación Foro. Y nada, estamos para compartir una charla. Muy bien. Estoy todavía dando ingreso, Flor, esperamos un... Perfecto, vamos a ir esperando y vamos a decirles que por supuesto que van a estar todos silenciados por una cuestión de que el audio sea mejor para todos y que nos escuchemos mejor entre todos, los que vamos a estar dando esta presentación. Si surgieran preguntas a lo largo de la presentación, esta es una charla orientada, por supuesto, a la comunidad, pero si surgieran, por supuesto, las preguntas. Se frizó Flor. Sí, esperemos un cachito. Preguntas que surjan, vayan anotándolas para contestar las preguntas y por supuesto atender a las cuestiones que sean importantes atender, ¿sí? Bueno, una de las cuestiones que nos ha sido, sigo esperando un poquitito, ¿les parece que esperemos un poquitito más? Sí, unos minutos, Flor, porque está entrando gente, y hubo un momento en el que se frizó un segundo. Si podés repetir lo de las preguntas. Bien, perfecto. Vamos a tener por supuesto que a lo largo de la conversación y de la charla que vamos a dar van a poder surgir las preguntas seguramente, y los que vamos a pedirles es que las anoten en el chat, y de esa manera, hacia el final de la charla, vamos a contestar y dar lugar a algunas de esas preguntas. ¿Sí? Bueno, tenemos más personas ingresando y esto es, por supuesto, también es una manera de llegar a muchísimos más lugares. Nosotros cuando normalmente hacemos estas charlas a la comunidad estamos, tenemos la cuestión del espacio físico que puede haber en el salón, no podemos hacer esa admisión a todas las personas, y esto también nos permite como llegar a muchísimos otros lugares que no sean en Capital y Gran Buenos Aires, con lo cual contamos con esto de lo que, bueno, estas nuevas maneras que estamos aprendiendo a desplegar tanto tratamiento como formaciones y como charlas abiertas a la comunidad, ¿no es así? Una de las cosas que voy a anticipar un poquitito en relación a esto es que lo que nos convoca hoy, por sobre todas las cosas, en hacerla en esta semana en particular, es que el 2 de junio fue el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y en relación a eso es que desde el equipo tratamos de ver, no necesariamente, justamente ese día, el 2 de junio, es un día en el que se busca la concientización y se busca romper estigma, y se busca que más personas puedan
acceder a tratamientos y apuesten a la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Es alzar la voz, es hacernos visibles, y hoy estamos haciéndolo desde la Fundación Foro. Muy bien. Espero unos minutitos más, estoy como ávida de empezar, y veo que sigue ingresando gente que me parece fabuloso, porque la verdad es que nunca pudimos tener tanta gente en el tercer piso de Fundación Foro. Sí, muy bien. Nosotros estamos pudiendo leer los mensajes que ponen muy lindos mensajes de agradecimiento, y hay un mensaje de Sophie Shakespeare, que es nuestra nutricionista, la nutricionista del equipo, así que estamos leyendo los mensajes que ponen. Claro está que nosotras somos 3 representantes del equipo de la Fundación Foro de Trastornos Alimentarios, y que tenemos personas que están trabajando muchísimo, y creo que también uno de los desafíos mayores que hemos tenido nosotros como psicólogos, los psiquiatras, nutricionistas, es ver cómo modificábamos modos a lo mismo que los consultantes, ¿no? Cómo modificar y flexibilizar los modos habituales en los que se llega a terapia para poder acomodarnos sabiendo de la importancia que tiene continuar con los tratamientos o acceder a los tratamientos. Desde Fundación Foro también se están realizando las admisiones de manera virtual, obviamente, y se están ofreciendo todo el tratamiento de manera completa, de forma virtual, al igual que las formaciones. Muy bien. Qué lindo verla a Sofía, aunque no la vea porque no puedo ver a todas las personas en la pantalla. Pero es bueno saber que sí. Veo también que está Pau por ahí, que saludó, Pau Quintero. Me da un poquito de cosa. Me encanta y me da cosa. Veo también a mucha gente querida en esta sala, así que... Bueno. Bien, ahora sí, yo estoy para apretar un poquito el acelerador y empezar, ¿sí? Aunque veo que hay 8 personas más para ingresar. Yo admito, Flor. Vos admití, Sí. y vamos a arrancar, así nos atenemos también como conductuales que somos, queremos reforzar a quienes estuvieron esperando ahí al ingreso, y también poder terminar también en un horario que sea cómodo para todos, ¿sí? Bueno, como decíamos antes, una de las cosas más importantes para nosotros es conversar sobre esto de concientizar en los trastornos de la conducta alimentaria. Y pensando en esta charla abierta a la comunidad, tenemos que hacernos como la primer pregunta, que es, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Sí? A ver. Y ustedes pueden ver bien, ahí está, sí. Y en el ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Estamos hablando de conductas en primer lugar, ¿no? Y pensemos que algo que tienen en común, y vamos a saber muy bien que trastornos de la conducta alimentaria implican distintos trastornos, como por ahí pueden haber escuchado mencionar anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y dentro de esos, y también algunos como el TERIA, y dentro de todos estos trastornos hay algo que sí es común a todos, y que tienen que ver con que son alteraciones persistentes en los comportamientos de la alimentación y en las emociones y los pensamientos asociados a los mismos, que van a tener un alto impacto en la salud física, en la salud mental y en lo social. Esta es la cuestión, son alteraciones persistentes de conductas en la alimentación junto con las emociones y los pensamientos asociados a lo mismo. Esto es lo que transforma una conducta alimentaria alterada en un trastorno, porque es persistente y por el impacto que tiene. Ahora vamos a mencionar algunas de esas conductas que pueden ser persistentes y que nos podemos encontrar. Pero antes cabe decir que a lo largo de y sobre todo viéndolo muy bien dentro del aislamiento, debemos haber todos sufrido de algunas alteraciones en conductas, ¿sí? Todos hemos sufrido de algunas alteraciones en la conducta del dormir, algunas alteraciones en nuestra alimentación,
como así también en distintos aspectos de nuestra vida. Y lograr, de alguna manera, pensar en qué diferencia tiene esa conducta alterada a transformarse en un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que ver justamente con la persistencia y también, es decir, con el tiempo que lleva eso y con el impacto en los distintos planos que se dan dentro de lo social, dentro de la salud física, porque lo que tienen los trastornos de la conducta alimentaria, y por lo cual nos tenemos que atener a trabajar muy fuertemente en ellos, es la implicancia y las complicaciones médicas que puede tener. Pero ¿cuáles son algunas de esas conductas? Tenemos atracones o excesos, tenemos restricción alimentaria. Atracones y exceso quizás suena como, hay veces que uno dice, bueno, atracones todo el mundo puede llegar a entender, bueno, pero de todas maneras, justamente por ser una charla abierta a la comunidad, necesitamos clarificar, porque muchas veces lo que se escucha en el afuera no es necesariamente lo que sí nosotros mencionamos como atracón. Atracón no es comerse un alfajor, atracón tiene que ver con comer una gran cantidad de comida en un corto tiempo, con una sensación de descontrol, ¿sí? Después tenemos la restricción alimentaria, y dentro de la restricción alimentaria es no solamente en cuanto a comer menos, sino también en la variedad que puede haber de esa comida, ¿sí? Entonces, o reglas alimentarias que también se pueden poner nuestros consultantes. Conductas compensatorias que tienen que ver con cómo compensar aquello que comí. Y acá puede entrar el vómito, puede entrar el uso de laxantes, puede entrar el ejercicio físico, puede entrar el ayunar también. Y esas también están presentes dentro de algunos de los trastornos de la conducta alimentaria. La evitación de la imagen corporal o el chequeo constante corporal, es decir, no querer ir a una pileta, o es decir, estar en el espejo y estar fuertemente mirando y midiendo el tamaño de mis piernas o de mi panza, es quedarse pegado en ese espejo. Pensamientos o creencias muy asociados a todo lo que tiene que ver con si comí esto y engordé, entonces no voy a poder hacer aquello otro, o catastrofizar cierta ingesta alimentaria. También las emociones juegan un rol importantísimo, porque a través de esas emociones de vergüenza o de miedo, o algunas vergüenzas difíciles de tramitar, puedo llegar a caer en algunas de estas conductas para poder regularlas, o poder modularlas, o poder como medio sacármelas de encima. De hecho, esto es algo que puede estar presente hoy por hoy dentro de lo que pensamos en el aislamiento. Muchos dicen, ay, estoy con una ansiedad, o no me aguanto más, o estoy aburrida y me la termino comiendo todo el tiempo. Que esté esa conducta alterada, vuelvo a decir, tiene que ser persistente en el tiempo y tiene que tener un impacto social, mental y en todo esto que mencionábamos, en el funcionamiento, para transformarse en un trastorno. Pero sí tenemos que estar de todas maneras atentos a estas conductas. Es decir, no se transforma en un trastorno, pero tengo que estar atento para que esto no sea persistente. Porque ciertos patrones conductuales, si se mantienen, se arraigan y son más difíciles de desarmar. Como así también las percepciones que nosotros tenemos de cómo vemos el mundo, ¿no? Esto también va a estar alterado debido a un trastorno de la conducta alimentaria. Esto es en sí las conductas alimentarias, y parte de lo que necesitamos, como decíamos antes, es pensar en la función y pensar en el impacto. Cuando pienso en esas dos cosas me voy a dar cuenta en relación a cómo tengo que actuar, cuán rápidamente tengo que actuar, pero lo que sí vamos a saber, y va Meli a desplegar muchísimo más, son los mitos, como Gaby va a conversar muchísimo más sobre cómo es el rol del cuidador, ¿no? Para luego terminar en la charla pensando un poquito más en los caminos hacia la recuperación. Meli. Bueno, ay, qué raro que es esto. Nada, hola, yo soy Melina. Nada, nos parecía como súper importante desarmar muchos de los mitos que circulan en torno a lo que son los trastornos de la conducta alimentaria.
Flor, ¿se me escucha? Haceme así. ¿Sí? Ok. La AED, que es la Academy for Eating Disorders, o la Academia por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, es una organización mundial que nuclea de alguna manera lo que tiene que ver con el trabajo orientado a lo que es prevención, acción y recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Y como decía Flor antes, el 2 de junio se suele generar eventos a lo largo del mundo en pos de lo que es la acción y la prevención. Y esta organización hace varios años ya desarrolló ciertos supuestos que apuntan a desarmar a muchos de los mitos o desmitificar a muchos de los mitos que están asociados a lo que es trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué es importante poder desmitificarlos? Porque no solamente estamos atravesados por mitos en relación a lo que es trastornos de la conducta alimentaria. Cuando pensamos en un mito es una creencia que suele naturalizarse y que impacta cómo pensamos, cómo actuamos, qué hacemos, ¿no? O sea, y en relación a lo que es trastornos de la conducta alimentaria particularmente, hay mucho mito dando vueltas, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿Para qué están? ¿Quiénes los tienen? ¿Por qué los tienen? Y que haya tanto mito dando vueltas, que está naturalizado, que no nos damos cuenta que están, condicionan mucho lo que es, por parte de la persona que tiene al trastorno alimentario, la autopercepción, ¿no? O sea, cómo esa persona se piensa y se relaciona con su trastorno alimentario, genera juicios, como decía antes Flor, genera emociones, genera un montón de experiencia en relación a ese trastorno alimentario. Y en lo que es el contexto de esa persona, si pensamos en las personas que están alrededor de la persona que tiene el trastorno alimentario, el que haya tanto mito también puede generar ciertos pensamientos, ciertas emociones y experiencias, que muchas veces esto genera un acompañamiento sin mala intención poco efectivo, ¿no? O sea, del lado de la paciente o de la persona puede bloquear pedidos de ayuda, y del lado del contexto puede generar un acompañamiento no tan efectivo. Entonces, la idea de, si apuntamos a lo que es una detección temprana y a lo que es recuperación, la idea es poder desmitificar estos mitos como para poder acercarnos de una manera más genuina a lo que es el trastorno alimentario. Uno de los supuestos, el primero, es no puedes decir con solo mirar a una persona si tiene o no un trastorno de la conducta alimentaria. Como describió antes Flor, los trastornos de la alimentación son trastornos complejos, ¿no? O sea, en los cuales encontramos mucha conducta observable y mucha conducta no observable. Muchas de las conductas las personas las tienen en privado y están atravesados por experiencias privadas, ¿no? O sea, emociones, pensamientos, sensaciones físicas. Y mucho de lo que pasa en el trastorno alimentario no se traduce en la figura o en el cuerpo. Entonces, si yo solamente voy a evaluar o me voy a quedar con los trastornos alimentarios que entran por mis ojos, probablemente me quede, o sea, deje a muchos por fuera. ¿Sí? O sea, entonces, no todos los trastornos de la conducta alimentaria son observables y no siempre la figura o el cuerpo está visiblemente impactado. ¿Flor? Como se observa en la foto, cuando hablamos de trastorno alimentario hablamos de todo esto que se ve, ¿no? O sea, como ustedes pueden observar, los extremos son más claros. Tenemos anorexia severa y obesidad mórbida. La obesidad no es un trastorno mental, no está considerado un trastorno de la conducta alimentaria. Sí hay conducta alimentaria alterada, como decía antes Flor, pero si yo solamente me quedo con las puntas y minimizo a los que pueden estar en el medio, quizá no se pida ayuda a tiempo cuando es necesario pedirla. El segundo supuesto: las familias no son culpables y pueden ser los mejores aliados de pacientes y proveedores de salud durante el tratamiento. Muchas veces se culpa a la familia,
se patologiza a la familia, se responsabiliza a la familia. Gaby después va a hablar un poco más de lo que es familia, pero tanto pacientes como familiares, como proveedores de salud, muchas veces ponen el ojo en la familia, ¿no? O sea, desde la disfuncionalidad, la familia es la culpable, en otra familia esto no hubiera pasado. Muchas veces los familiares se autoculpabilizan por el trastorno alimentario del ser querido, y en realidad no, Flor, todavía no. Perdón, el segundo, ahí. Perdón. No, y en realidad no solamente la familia no es la culpable, sino que es una parte fundamental a la hora de hablar de recuperación, ¿no? O sea, trastornos alimentarios aparecen en familias con distinto tipo de funcionamiento. A mí me gusta la frase que plantea, aparecen familias perfectas, caóticas y normales. Entonces el poder ampliar un poco la mirada y no pensar en la familia es la culpable suele generar una relación diferente, y si logramos que la familia colabore, el pronóstico va a ser mejor. ¿Flor? Un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria es una crisis de salud que irrumpe el funcionamiento personal y familiar. Yo agregaría social y o interpersonal a este supuesto. ¿Querías decir algo, Flor? Yo te estoy mirando a vos y vos haces caras, ¿no? Ok. A mí me gusta pensar al trastorno alimentario como si fuera, se tira de bomba una pileta y salpica a todos los que están alrededor. No de una manera negativa, sino que genera impacto en la persona que lo tiene, genera impacto en la familia y genera impacto en las relaciones interpersonales. Si nos ponemos a pensar, sobre todo en Argentina, mucho está atravesado por la comida, o sea, y todo lo que es social en general está atravesado por la comida, o sea, los planes, me junto a almorzar, a desayunar, a merendar, llevo esto. Si mi problema es con la comida, probablemente lo que ocurra alrededor mío esté impactado por este trastorno. ¿Flor? Los trastornos de la conducta alimentaria no son de elección, sino enfermedades mentales muy serias biológicamente influenciadas. Este a mí me encanta, creo que es uno de mis preferidos. La persona que tiene un trastorno alimentario no lo elige, no es un capricho, no es a propósito, no se lo está haciendo a nadie, no está queriendo manipular nada. Es una enfermedad mental, está dentro de los manuales de psicopatología, una enfermedad mental compleja que muchas veces de hecho está asociada y es comórbida a otras enfermedades mentales o trastornos mentales, y muy serias, biológicamente influenciadas, apunta al componente biológico. No tenemos que descuidar al componente biológico. Para que una persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que tener a una biología que le permita tenerlo, ¿no? O sea, tiene que tener una parte genética que habilite el que ese trastorno que está multideterminado se arme. ¿Flor? Los trastornos de la conducta alimentaria afectan gente de todas las edades, sexo, raza, etnias, orientación sexual y estatus socioeconómico. Muchas veces se cree o se hace hasta chistes que a mí me enojan mucho, pero se habla del trastorno alimentario como enfermedad de chica, adolescente, blanca, rica, ¿no? O sea, y en realidad el trastorno alimentario aparece en toda la población. Sí me parece importante destacar que es un trastorno que tiene más incidencia en mujeres que en hombres, aunque en los últimos años aumentó el índice en hombres, y la edad de inicio bajó. Suele arrancar en la adolescencia, pero en los últimos años se están viendo inicios más tempranos de trastornos alimentarios. Espera, Flor, que le di entrada. Ahí está. No, ya está, pero estaba admitiendo a gente que estaba queriendo entrar. Los trastornos de la conducta alimentaria conllevan tanto un mayor riesgo de suicidio como de complicaciones
físicas y médicas. Como decía antes Flor, son trastornos que impactan mucho en el cuerpo. Muchas de las conductas tienen impacto físico, lo que aumenta el riesgo clínico en cuanto a clínica médica, y son los trastornos mentales con mayor índice de suicidio y de mortalidad. ¿Sí? O sea, en realidad aumenta el índice de mortalidad porque coexisten lo que es el riesgo de suicidio con el impacto clínico médico. Flor, 7. Los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Esto, para los que saben o conocen algo de DBT, apunta más a lo que es la teoría biosocial, que igual en sencillo es la interacción o transacción entre lo que es la biología y el contexto, ¿no? O sea, ninguno de los dos son suficientes, tienen que estar ambos interactuando a lo largo del tiempo. Tenemos que tener una biología, como les decía antes, que habilite a lo que es el desarrollo del trastorno alimentario en un contexto. Contexto no es familia solamente, porque no estamos culpabilizando, como decíamos antes. Contexto puede ser el colegio, puede ser el grupo de amigos, puede ser una pareja. O sea, lo que sí es importante es que estén ambos interactuando a lo largo del tiempo. 8. Bueno, este es un poquito lo mismo. Los genes por sí solos no predicen quién desarrollará un trastorno de la conducta alimentaria, justamente por esta transacción necesaria entre los dos componentes. Y por último, la recuperación completa es posible en los trastornos de la conducta alimentaria. La detección e intervención temprana son muy importantes. Circula mucho el que los trastornos, este es otro de mis preferidos en realidad, pero circula mucho el que los trastornos de la conducta alimentaria no se recuperan. Yo creo, y estoy casi segura en realidad, que eso, tanto para las pacientes como para sus familias, es bastante desesperanzador. Yo al menos no arrancaría un tratamiento que me va a llevar tiempo, esfuerzo, dinero, si sé que no me voy a recuperar. Creo que desalienta bastante a lo que es un pedido de ayuda, y la verdad es que es algo que circula bastante, no se recupera. Y sí se recupera, o sea, el trastorno alimentario tiene recuperación. No es fácil, requiere tiempo, requiere un proceso, requiere un tratamiento que después Flor va a desarrollar un poco más, pero requiere de tratamiento, tiene altibajos, no es un proceso lineal, pero el trastorno de la conducta alimentaria puede recuperarse. Sí es clave para la recuperación lo que es la detección temprana y la intervención, ya que, como veíamos antes, son trastornos de base conductual, ¿no? O sea, y las conductas, cuanto más tiempo se sostienen, más se agarran y más difíciles son de desarmar. Entonces, si pensamos en recuperación, va a ser más fácil y va a ser de mejor pronóstico una evolución si se agarra a tiempo y si se trabaja en un tratamiento. Así que bueno, hasta acá los mitos. Te dejo, Gaby, a vos. Puedo respirar, que se me escuchó y me anduvo internet, lo cual es un montón. Ya está. Ya está, somos 4, Flor, Meli y la red. Se escuchó muy bien, se las escuchó muy bien a las dos, y ahora voy a tomar algunas cosas. Yo soy Gaby Rodríguez Rey, trabajo en el equipo de trastornos de la alimentación de Fundación Foro, y habitualmente elijo y estoy más apegada a elegir trabajar con familias. Y vamos a hablar de eso un momento ahora. ¿Qué pasa con nuestro ser querido? ¿Qué pasa con nuestro familiar cuando se declara o se empieza a detectar que hay algo en relación a la comida que no está funcionando? Quiero tomar 2 frases, una de Flor, que es: los trastornos de la alimentación
son trastornos complejos, son complejos, no es cuestión de decir, bueno, come y punto, basta, terminemos con esto, o es un capricho, no es así, no es por ahí, y quiero tomar uno de los mitos, de las creencias que nombró Meli, que es el que tiene que ver con las familias. Definitivamente no hay una culpabilidad, las familias no son culpables de que un hijo o un ser querido tenga un trastorno alimentario ni ningún trastorno. Pero sí son fundamentales para la salida, para la recuperación, para el tramo que viene. Primero para pescar, porque el primer lugar donde probablemente se pesque que un familiar está sufriendo, tiene un sufrimiento, tiene una conducta que no puede manejar, va a ser la casa, la familia, luego extensivo a la escuela y a los amigos. Son dos lugares posibles también que van a funcionar para decir algo está sucediendo con mi ser querido. Esa detección, ese momento donde me empiezo a dar cuenta que algo no funciona, qué hago ahí, cómo lo manejo, cómo lo encaro, qué digo, insisto, es un capricho, no es un capricho. Y lo segundo va a ser estar ahí con el ser querido una vez que se detectó el trastorno alimentario y que ya tengo como más claro su presentación, o que ya hice una consulta, cómo voy a colaborar yo, o cuál va a ser mi lugar como mamá, como papá, como hermano, como hermana, como amigo, como compañera de colegio, como docente, para favorecer a la recuperación. Wow. Flor. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poco siguiendo la línea de Meli de los mitos, de las frases poco efectivas. Los familiares, cuando tenemos, o en el caso de la conducta alimentaria, lo que solemos hacer muchas veces es lo que llamamos invalidación. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, qué es, cómo la entendemos. Pero fundamentalmente, la invalidación es no comunicarse, y la validación es comunicarse. La validación es una estrategia y una habilidad de comunicación. Entonces, vamos a tener frases que nos van a ayudar a ver si nos estamos comunicando con nuestro ser querido, y frases que vamos a tener que tratar de no utilizar porque nos van a alejar de la comunicación del ser querido. Muchas veces vemos en las familias frases, y en las nuestras, en las de todos, en todas las familias, vamos a ver frases que utilizamos permanentemente, como a lo mejor no es para tanto, si vos querés podés, terminá el plato, es solo un plato de comida, no es para tanto, terminemos con esta historieta a la hora de la comida, siempre lo mismo, ¿por qué tenés esa cara cada vez que nos sentamos a comer? No es nada, ¿sabés a cuánto les pasa esto? ¿Sabés cuánta gente no está conforme con su peso, con su cuerpo? Bueno, lo que estamos haciendo ahí es verdaderamente echarle leña al fuego, o sea, lo que estamos haciendo es empeorar la posibilidad de que nuestro ser querido quiera contarnos algo, quiera confiar, quiera acercarse, quiera decirnos algo de su sufrimiento, porque la experiencia que va a estar teniendo es una experiencia de invalidación, es una experiencia de no me entiende, no comprende mi sufrimiento. Cuando nos acercamos a estas frases, lo que logramos es que nuestro ser querido haga esto con las manos, y automáticamente, mentalmente, automáticamente baje una persiana y no quiera saber nada de lo que nosotros le estamos diciendo. En contraposición, hay frases sí efectivas cuando empieza a haber un problema, una conducta, una situación que se repite en la comida, que por lo general es el momento donde nos empezamos a dar cuenta que algo está sucediendo, o ausencia en la mesa a la hora de la comida, o no quiero estar en el momento de la comida, y son frases que sí me pueden acercar a que mi ser querido quiera por lo menos dar un paso adelante, contarme algo que está sintiendo, o pedir una ayuda. Que por ejemplo son frases como, no veo tu cara como siempre,
hay algo que quieras contarme, te noto preocupada. La validación es una estrategia de comunicación que tiene más que ver con escuchar que con hablar. Estamos muy acostumbrados, porque lo aprendimos a lo largo de la historia y de todo lo que ha sido la crianza, hablar, a dar sermones, y eso no da la posibilidad de que mi ser querido me quiera decir lo que le está pasando. Entonces, validación me va a proponer no hablar y escuchar más, sin aconsejar. Me va a proponer a lo mejor decir una frase, la anterior fue un minuto, como qué difícil debe ser este momento para vos, tenés miedo, tenés tristeza, podemos hablar de eso, necesitas que yo te ayude, querés contarme algo, hay algo que yo pueda hacer por vos, frases de la validación, versus inmediatamente decirle a nuestro ser querido, vos lo que tenés que hacer es tal cosa, vos lo que tenés que hacer es tal otra, come, es un momento, esto no tiene que ser un problema. Entonces, frases poco efectivas versus frases efectivas. Porque pensamos en frases, entonces depende de la frase que usemos, va a ser la posibilidad de acercarme o alejarme. Ahora sí, la siguiente. Viendo cómo hablamos, bueno, acá está validación. Les presentamos la señora validación. Validación es la mejor herramienta que existe, la mejor habilidad que existe, la mejor estrategia comunicacional que existe para que mi ser querido dé un paso adelante. Validación es aceptar el sufrimiento de mi ser querido, aceptar que algo le está pasando, aceptar que no va a cambiar eso inmediatamente y en este preciso instante, ponerme en sus zapatos, que es lo que implica tener empatía. La capacidad de empatía es poder imaginar y sentir qué está sintiendo. Se debe sentir muy mal, debe estar muy triste, debe tener muchos problemas y debe tener muchos pensamientos en su cabeza para que no quiera estar acá en la mesa, para que se encierre en su cuarto, para que sea un llanto a la hora de comer. Algo está pasando. Sentarse un minuto en la silla de mi ser querido mentalmente puede ayudarme a lo mejor a intentar tolerar mi malestar para poder dejar que él se acerque un paso. Es escuchar más que hablar, es describir lo que le pasa a mi ser querido. Veo que está pasando esto, pasó ayer, pasó antes de ayer, te levantaste, no quisiste comer, te fuiste al cuarto. Es darle a entender a mi ser querido que yo entiendo que está teniendo un problema, que yo observo que está entristecido o entristecida, y que debe ser muy difícil esto. Es solamente dar confianza, un paso de confianza, no es momento de resolver nada, eso vendrá después. La siguiente. ¿Y qué podemos hacer? El momento de la comida va a ser uno de los momentos perla para poder observar y detectar un trastorno alimentario. Entonces, es probable que yo tenga que observar mi actitud como familiar y ponerme en una posición validante para dejar que mi ser querido dé el paso adelante y me consulte, si estoy en la etapa de la detección. Y si estoy en la etapa de la recuperación, va a ser muy importante tolerar mi miedo, tolerar mi malestar como familiar, acompañar con 2 orejas y una boca. Eso implica no dar sermones. Modelando hábitos, o sea, sentándonos todos y comiendo, porque también en una casa muchas veces hay un familiar con trastorno alimentario que está en tratamiento y algunos familiares que a lo mejor también tienen conductas que no llegan a ser un trastorno alimentario total o declarado, pero conductas que no son efectivas alimentarias, entonces a lo mejor la mamá come una cosa, la hermana come otra cosa, mi ser querido está ahí en el medio, entonces también tengo que modelar hábitos con una comida suficiente, bondadosa, saludable para toda la casa, comer en familia, usar habilidades para surfearlas solas, para tolerar, para no escalar, para no insistir con un tema,
para no marcar errores, para no marcar situaciones que no me gustaron del día, justo en ese momento de la comida, y evitar escalar. Esta es una habilidad que tiene que ver con no empeorar las cosas, y proteger el momento de la comida como un momento sagrado. Obviamente, también lo que puede hacer la familia, y muchas veces un amigo vía la familia, y muchas veces un docente consultando a la familia, es consultar a un profesional. Si yo sumo días en donde veo que mi ser querido está teniendo un problema con la comida, anoto en mi mente conductas que me parecen que no son las habituales, veo un cambio repentino en el carácter de mi ser querido, es probable que me convenga hacer una consulta y describirlas con alguien que me pueda orientar. Bueno, Bueno, muy bien, salió todo fantástico, se escuchó, Internet sigue con nosotros, que es una bendición. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Gaby. Bien, entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro, justamente por un poquito lo que compartía Gaby, y otro poco por lo que en un principio yo mencionaba de la complejidad de las conductas y de todo el impacto que tienen, junto con los mitos que mencionaba Melina, es que para poder lograr una recuperación vamos a necesitar de trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no quiere decir llegar a un tratamiento y tener solamente terapia individual. Trabajar en un equipo justamente por las complicaciones médicas. Recordemos que la tasa de mortalidad en los trastornos de la conducta alimentaria es la tasa más alta en los trastornos mentales, ¿sí? Entonces necesitamos de la interdisciplina, junto con el médico clínico, junto con psiquiatría y junto con una nutricionista, de manera adecuada a consultar. ¿Por qué digo también, a ver, uno podría pensar, bueno, si es una alteración del comer, ¿por qué necesitamos médico clínico? ¿Por qué necesitamos, bueno, podríamos entender mejor nutricionista, pero médico clínico, recordemos las complicaciones médicas que pueden tener las personas que están en un estado de inanición, es decir, que dejan de comer, que por ahí eso queda bastante claro, pero si vomita, ¿también necesita ir al...? Claro que sí. El desbalance que puede haber en electrolitos puede llevar a una arritmia, puede llevar... Por eso mismo, un terapeuta realmente solo en el consultorio no es suficiente tratamiento. Y cuando nos llegan a nosotros algunos consultantes que han tenido recorrido, es porque quizás el tratamiento que los padres han llegado a llevar a sus hijos tenía que ver con una terapia individual sola. Y esa terapia individual sola no funciona, no es suficiente, ¿sí? Dentro de eso también psiquiatría es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad va a estar visualizando comorbilidades, que también es uno de los puntos donde si no se diagnostica adecuadamente, y cuando hablo de comorbilidades, estoy hablando de un trastorno que puede estar al mismo tiempo que el trastorno de la conducta alimentaria, una depresión, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, algo que haga que sea más difícil la recuperación del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces también, justamente parte de lo que se necesita es hacer una buena evaluación, y esa buena evaluación la va a poder hacer un equipo interdisciplinario. Y no olvidar una de las patas fundamentales que necesitamos tener, que es la red. ¿Y a qué llamamos red? Red llamamos a la familia, al allegado, porque justamente como decía Gaby, esa persona que está al lado en la mesa va a ser una pata fundamental para quienes tengan dificultades para acercarse y comer, pero también para aquellos que de repente terminen abriendo alacenas y comiendo en exceso, o para quienes terminen vomitando. Va a ser una pata fundamental en el trabajo que hagamos de manera alineada entre todos nosotros, tratantes, y trabajando en esa recuperación del consultante, ¿sí? Entonces esto es muy importante entenderlo, porque entonces
cuando hablamos de recuperación, hablamos de que esto se tiene que estar dando para que sea más posible la recuperación, porque la recuperación es posible. Pero también una de las cosas más importantes es poder contar con acceder a tratamientos validados científicamente. ¿Qué quiere decir tratamientos validados científicamente? Quiere decir que pasaron evaluaciones científicas, es decir, que se comprobó con cierto grupo de personas con un trastorno alimentario, puede ser anorexia, puede ser bulimia, trastorno por atracón, y se comprobó que los protocolos de ese tratamiento con las intervenciones funcionaron y esas personas se recuperaron en una alta tasa. Entonces, cuando pensamos en cómo puedo aumentar las chances de que mi ser querido mejore, es accediendo a tratamientos validados. Y realmente esto es lo que tenemos que pedir, como de la misma manera que pedimos cuando vamos al médico clínico, bueno, dame lo mejor para, no sé, una angina, o lo que fuese. O sea, uno va a terminar teniendo ese acceso a ese antibiótico porque sabe que se comprobó que eso es lo mejor para eso. Entonces, por eso también, antes de pensar en el tratamiento validado, tenemos que tener una evaluación acorde, porque si no, no sabemos qué tratamiento validado vamos a tener que tener, ¿sí? Y dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a mencionar alguno de ellos, no nos vamos a profundizar claramente en ellos, pero sí tenemos que saber como pacientes, como consultantes, que tenemos que pedir ese tratamiento validado para aumentar las chances de la recuperación, para acercarnos a la recuperación que es posible, ¿sí? Y algo también muy importante de entender es que cuando mismo estoy en estos tratamientos validados, la recuperación no es una línea que va así, que va en una de 0 a 10 y ya estamos, y en corto tiempo, sino que llevan tiempo, como Meli decía, y que también van a tener más una mirada así, es decir, que va a haber un momento donde vaya a haber una mayor sintomatología para después ir mejorando en el tiempo, y que van a tener ciertos altibajos, porque justamente de esas recaídas en la sintomatología es donde más vamos a aprender junto con el consultante y junto con la familia a qué es lo que necesitamos ajustar. Dentro de los tratamientos validados tenemos a la terapia cognitivo-conductual como el tratamiento que con mayor evidencia muestra utilidad en los trastornos, más que nada en la bulimia nerviosa, en trastorno por atracón, ¿sí? Y dentro, digamos, de los otros diagnósticos que pueden ser como la anorexia nerviosa, tenemos que pensar que el modelo del Maudsley, que es la terapia basada en la familia, también FBT, es el modelo que ha mostrado mayor evidencia, sobre todo pensando en la detección temprana. Por eso mismo, este 2 de junio tiene que ver con abrir los ojos, observar, detectar, y sin juicios, como dice Gaby, cómo la familia puede describir esas conductas para poder acercarnos al tratamiento validado, ¿no? Por ahí poder acercarnos a ese tratamiento que nos abra a tomarnos a nosotros como familia dentro del equipo, no culpabilizándonos, sino poniéndonos en pos de la recuperación de nuestro allegado. Como también la terapia dialéctico-conductual, que cada vez más tiene fundamentos dentro de lo que es la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, pero que también, por sobre todo, dentro, digamos, de nuestra fundación, la mayor cantidad de consultantes que tenemos son aquellos que quizás tienen algunas comorbilidades, como decía antes, como ciertos trastornos de la conducta alimentaria, pero con otras cuestiones que hacen mucho más difícil ir solamente a la conducta alimentaria, que entonces es necesario tener un modo de trabajo que nos ayude, sobre todo cuando hay un trastorno límite de personalidad, o cuando hay ciertas otras trastornos de personalidad que hacen como difícil la llegada. Otras terapias que están mostrando resultados prometedores es la terapia dialéctico-conductual radicalmente abierta, RODIBT. Por sobre todas las cosas, esto ha sido como un aliciente muy grande para los consultantes con anorexia nerviosa,
en función de dar unos buenos resultados y que sobre todo se necesita seguir investigando, pero realmente demuestra tener como resultados positivos la terapia de remediación cognitiva para trastornos alimentarios, que ayuda como complemento a lo que es una terapia cognitivo-conductual, y por último la terapia de aceptación y compromiso, que también tiene algunos resultados. Es decir, para los caminos que necesitamos, o sea, como final por ahí de pensar dentro de lo que es caminos hacia la recuperación, necesitamos abrir los ojos, observar las conductas, detectar cuáles son las conductas que necesitamos trabajar en cambiar y que nos preocupan por ahí de nuestro ser querido, que nos preocupan de nosotros mismos, con ojos abiertos, digo, observar esas conductas, pero sí también saber de cómo nos tenemos que acercar a un tratamiento que por un lado tenga esa interdisciplina y por otro lado sean tratamientos validados. Lo que siempre decimos realmente es que la verdad que los trastornos, y mismo cuando nosotros damos capacitaciones para otros profesionales, los trastornos alimentarios no se van a recuperar si solamente charlamos en el consultorio. Si conversamos en el consultorio no van a tener cambios. Necesitamos tratamientos que ayuden a que haya cambios conductuales, y que ayuden con esos cambios conductuales también a poder llevar esas conductas que cambian por ahí en el consultorio, también llevarlas a la afuera. Y dentro de lo conductual me refiero a lo alimentario y por ahí también a otras cuestiones que tienen que ver con cómo modular las emociones de una manera distinta, en cómo hacer como familia esa comunicación más efectiva para aumentar las chances de esos cambios que van a llevar a la recuperación. Bueno, creo que hemos llegado al final. Flor, Flor, ¿me escuchás? Sí, un momentito. Flor. Dejar de compartir la pantalla para poder ver si hay preguntas y demás. Flor, ¿vos me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Sí. Quiero leer, porque, bueno, como esta es una clase para la comunidad, hay pacientes que están escribiendo y quiero leer el mensaje de una paciente que es parte, bueno, de este equipo. Ustedes son parte de este equipo. Y Lucía dice, como paciente quiero agregar que es importante la adhesión. Y sí, cuando nos dan esa mano y nos dicen, bueno, lo hacemos juntas o vamos por ahí, esa carta de compromiso y de agradecidas de que pueden confiar en la fundación, en nosotros, hay una posibilidad. Y no quiero dejar de mencionar que para la familia el momento de cuarentena, de COVID, de pandemia, en este contexto por el cual nos estamos juntando de esta manera, sin duda que aumenta las tensiones, las vulnerabilidades, y las tenemos como que tener presentes. ¿Puedo agregar algo chiquito? Claro. No, yo pensaba cómo, yo iba a leer también el mensaje de esta consultante. Yo creo que de alguna manera la adherencia al tratamiento es consecuencia de todo lo que hablamos hasta recién, ¿no? O sea, cómo si se observan ciertas cuestiones que están pasando y se consulta a un equipo que trabaja basado en la evidencia en interdisciplina y tenemos una red que acompaña, probablemente la adherencia al tratamiento aumente, ¿no? O sea, como claro. Yo siempre pienso como muchas de mis pacientes, yo digo muchas porque todas mis pacientes son mujeres, pero como muchas de mis pacientes al principio vienen sin querer venir, ¿no? O sea, es como, yo ni loca o sea, no me pidas que cambie esto, ni ahí, y de alguna manera yo creo que los objetivos y la adherencia al tratamiento se va trabajando a medida que se va construyendo un vínculo y se va trabajando en objetivos y valores de cada persona, ¿no? O sea, como hay que ver qué es lo que quiero para mí, como para querer sacarme ciertas conductas que tengo arraigadas hace mucho tiempo, ¿no? Y yo pensaba, Gaby, de lo que vos dijiste que me encantó, te amo y lo sabés, pero como es súper importante poder
validar a la persona que tiene el trastorno alimentario y también validar al contexto, ¿no? O sea, como validación y autovalidación de la persona y de la red, ¿no? O sea, como que la persona que tiene el trastorno alimentario pueda autovalidarse y ser validante con las personas que están alrededor que también la están pasando mal con esto, y que la persona del contexto pueda validar a la persona que tiene el trastorno alimentario y validarse también en cuanto a que es muy difícil lo que pasa para todos, ¿no? O sea, como que se me apareció el validar y autovalidar todos, todos y todos. Yo quiero, tomando una de las preguntas que hubo, es muy difícil seguir todo, seguramente vamos a aprender nuevamente a poder leer, poder estar, pero bueno, una de las preguntas que decían acá, ¿por qué algunos consultantes sienten miedo a curarse o cómo debe operarse frente a esto? Y pensaba yo un poquito como, en realidad lo primero que tenemos que pensar es que el trastorno de la conducta alimentaria, como algunas otras conductas que pueden aparecer, son como caballitos de batalla que la persona tiene. Por supuesto que nosotros sabemos que le quita un montón, y el impacto que tiene hace que le quite un montón de la vida, pero también sabemos de que la resguarda, y que de alguna manera es como cubrirse con el trastorno de la conducta alimentaria, de no ser por ahí vista o visto, quizás desde lo que tiene que ver con que da mucho miedo soltar eso, y mucho miedo confiar en que nosotros como tratamiento no estamos queriendo, muchas veces si pensamos en personas con bajo peso, no vamos a querer, nosotros cambiamos, y realmente es muy importante cambiar esta palabra. Cuando hablamos de alguien con muy bajo peso, hablamos de recuperar peso, no hablamos de engordar, porque realmente lo que se busca es que se recupere el peso para poder lograr todas las actividades que esa persona podía hacer antes. Entonces sí, parte de lo que hacemos es, como equipo, es legitimar ese miedo, porque por supuesto que vas a tener miedo de soltar algo que te estaba dando algo de seguridad, aunque sea por un rato, pero que también te quita un montón de otras cosas en la vida. Y al mismo tiempo de que legitimamos ese miedo, es ayudarlas y alentar a que hagan ciertas exposiciones, a que amplíen, porque parte de lo que también se dan cuenta es que lejos de controlar lo alimentario los termina controlando a ellas, el trastorno de la conducta alimentaria, y es empezar a tener más libertad, es acercarlas a más libertad. Eso es recuperación, Sí, acercar Flor. a más libertad. Quiero leer una pregunta, chicas, que tengo acá. Dame un segundo que quiero decir algo de lo que decía Flor. Ok. Cómo los seres humanos sostenemos conductas por algo, ¿no? O sea, para que una conducta se sostenga en el tiempo, es porque algo está haciendo por esa persona o para esa persona, no es porque la persona es tonta y no se dio cuenta, ¿no? O sea, las conductas, ya sea efectivas como poco efectivas, se sostienen en el tiempo porque algo le dan a la persona, o porque es lo mejor que encontró hasta ahora para poder lidiar con ciertas cuestiones. Entonces, siguiendo tu línea, Flor, como pensar en el miedo en cuanto a que también el trastorno alimentario muchas veces genera cierta identidad a la persona que lo tiene. O sea, si yo tengo un trastorno hace 10 años, probablemente haya ciertas cuestiones de identificación con ese trastorno, y me da miedo dejar de ser yo si me lo saco, ¿no? Entonces, validar un poco ese miedo en cuanto a que, bueno, agarraste esas conductas todo este tiempo por algo, y probablemente sientas miedo porque no sabes qué va a pasar después, y probablemente tengas que atravesar un montón de malestar, porque hasta que encuentres una conducta alternativa la vas a pasar un poco feo, ¿no? O sea, creo que hay, o sea, también es importante evaluar en cada caso. O sea, no me gustaría generalizar, porque yo tengo una frase que uso mucho, que es que cuando generalizamos perdemos información, y no todas las personas tienen miedo por lo mismo, como que hay que ver qué es lo que asusta a cada persona, porque esa emoción está bloqueando a una recuperación. Entonces, si somos bien conductuales, como somos las tres que estamos hablando, está bueno como hacer un análisis contextual de por qué siento miedo y qué me está diciendo ese miedo, ¿no? Muy bien.
Yo quería, chicas, levantar una pregunta que tengo acá en el chat, que es justo de una familia que dice qué hacer, que es algo que no dijimos, qué hacer cuando un familiar no quiere hacer una consulta, no quiere aceptar que tiene un trastorno alimentario, cómo hacer, dice, para aumentar conciencia de enfermedad y lograr que haga la consulta. Quería leer si encuentran el nombre de la persona, pero se me fue pasando, se me fue y ahora no lo puedo buscar. Pero bueno, me parece una pregunta muy importante, porque cuando una familia tiene un familiar que tiene un problema, es muy poco probable que pueda hacer la consulta en la primera semana que se empieza a dar cuenta que tengo un problema. Por lo general las familias vamos a tener que convivir un tiempo, a lo mejor con una hija que no quiere hacer una consulta, que dice, no, a mí no me pasa nada, esto no es nada, voy a tener que observar, voy a tener que describir, voy a tener que poder ir diciendo de a poco lo que observo y describir, pero ayer pasó esto, antes de ayer pasó esto otro, no comiste, te levantaste, estás en tu cuarto. También es real que en los trastornos alimentarios alguien no se acuesta, digamos, sin ningún problema y se levanta con un trastorno alimentario, nos dan tiempo, vamos viendo en el tiempo qué conductas nos están empezando a dar miedo como papás, y lo importante en ese momento, si mi familiar no quiere hacer una consulta, si no tengo un nivel de gravedad, es no empeorar las cosas, no armar un estallido adentro de la casa o con mi relación con ese familiar, para que pueda seguir cerca mío y yo pueda seguir preguntando o acercando mi preocupación. Pero no es inmediato que yo voy a poder generar la conciencia de enfermedad, sobre todo si es al principio, si estoy observando las primeras conductas, y depende de cómo me maneje en ese momento, validante o invalidantemente, voy a poder lograr que ese ser querido dé el paso adelante y me empiece a manifestar su problema, su miedo, su preocupación. Entonces, no es inmediata la consulta, hay que trabajarla también en el tiempo, cómo llegar a la consulta con mi ser querido. Y probablemente si es en el inicio no tengo gravedad, tengo tiempo para llegar a la consulta. Bueno, si tengo un ser querido que está teniendo situaciones de riesgo, sí, un profesional va a tener que guiar cómo llegar a que ese familiar pueda hacer una consulta verdaderamente. No sé si es claro esto, si chicas quieren agregar algo sobre esto, pero me parece fundamental porque además muchas veces recibimos mucho tiempo antes a los papás o a algún familiar que a la consultante, porque son quienes a lo mejor en principio empiezan a observar que algo en relación a la alimentación está siendo un problema, no está funcionando, y en el primer momento el trastorno alimentario, como todos los trastornos, hacen, no, a mí no me pasa nada, no, nada de eso está sucediendo. Y hay que poder también validar esa reacción, que es miedo, temor, y probablemente no hacerlo de una manera impulsiva, compulsiva, vas a ir conmigo, porque yo te lo digo, porque eso no funciona y va a traer muchos problemas después para la convivencia dentro de la casa. Sí, nosotros, digamos, tenemos muchas consultas, primero de familiares y después que tienen que hacer primero su trabajito de cómo modifico estas invalidaciones, mejoran la comunicación y luego comienzan a trabajar mejor a que llegue. Tenemos a muchos padres que en un inicio hacen un entrenamiento en habilidades para familiares o allegados, y que luego de hacer ese entrenamiento, tener consultas de orientación con alguno de nosotros del equipo, logra primero mejorar la comunicación para luego poder hacer que ese familiar, ese ser querido pueda venir a la consulta. Eso es algo que nos toca muy seguidito. Había una preguntita más en el orden de lo profesional y preguntaban acerca de si el modelo de DBT de Stanford tiene revisión. Sí la tienen,
Lo que no puse fue nuestros emails, ahora vuelvo a compartir pantalla mientras que alguien toma, porque si hubiese alguna información nos pueden escribir, hay papers sobre el Stanford Model de DBT, para bulimia y trastorno por atracón, que no tenemos problema en compartirlo. Ahora mientras que alguna habla, yo hago esta parte de compartir pantalla, ¿sí? Porque no me sale hacer las dos cosas a la vez. Como estamos llegando al final, les cuento, no sé, Meli, si querés ir mirando algunos mensajes que quieras levantar, pero les cuento que hay 98 personas en la sala, familias, pacientes, profesionales de Paraguay, de Ecuador, seguro que me estoy olvidando de algunos, pero muchas gracias por todos los mensajes. La Fundación Foro preguntaban si los tratamientos podían hacerse por partes, si podían hacer solo la parte familiar. Realmente nosotros recibimos consultantes y vemos qué necesita cada consultante, y obviamente más allá de tener un tratamiento que se ocupa de las distintas áreas y de las distintas patas, o psicoterapia, psiquiatría, grupo de habilidades y padres, tenemos muchos consultantes que a lo mejor son de otro país, tienen el tratamiento fuera y hacen el grupo de habilidades con nosotros, que es online en este momento, el de padres. O sea que escuchamos cada caso, cada situación, cada persona, y ver cuál es su necesidad, tanto que sea totalmente el tratamiento en foro o en combinación con profesionales externos, que también lo tenemos, así que solamente que nos tienen que hacer una consulta descriptiva exacta de cuál es la situación, y es posible. Y la otra cosa que me parece importante clarificar en esto es que realmente lo que siempre buscamos es hacer un tratamiento, como decíamos antes, que tengamos evidencia que funciona. Es decir, que no vamos a estar ofreciendo algo que sea un como sí tratamiento, sino que vamos a estar apuntando a ir por lo que sabemos que funciona. Y puede ser que en el camino nos demos cuenta que hay algo que no funciona y somos los primeros en juntarnos, a hacer un reencuadre, a repensar junto con la familia, junto con el consultante, porque somos los primeros que queremos que el camino se allane hacia la recuperación, porque sabemos que la recuperación es posible. Si no, no estaríamos en esto, no nos estaríamos dedicando hace tantos años a esto, si nos la diesen con la pared todo el tiempo. Así que, bueno, no sé qué otra cosita quieren. A mí realmente me ha sido un encuentro fabuloso ver a tanta gente y compartir tanto con ustedes. Chicas, ¿quieren despedirse? Así hacemos un cierre. Sí, yo me despido agradecida de trabajar con ustedes, agradecida de la vida, de que, bueno, estoy acá, estoy en esta Fundación Foro, a la cual amo profundamente, pero por la gente, por ustedes, por todo el compromiso que vivimos, y feliz de haber podido aportar en este momento en donde esta pantalla es mi mejor amiga, y saber que hay tanta gente del otro lado me tiene como muy feliz. Gracias. Gracias también. La verdad es que creo que fue un desafío para las tres, hicimos mucha acción opuesta, para las que saben, que creo que hay varias ahí caritas que saben de qué va la opuesta. Nada, compartir esta charla con ustedes y ver a tantas pacientes y madres y compañeros, porque tenemos a muchos del equipo escuchándonos también, me parece que hizo que garpe hacer acción opuesta, así que nada, gracias sobre todo a Florcita y a Gaby y a las casi 100 personas que estuvieron ahí escuchándonos. Bueno, muchísimas gracias. Porque no hubo internet. Sí, al internet también le vamos a agradecer. Sí. Bueno, un placer y realmente un placer también estar en un equipo maravilloso, y también que cada uno de los que estuvo del otro lado nos abrió las puertas de su casa y pudimos compartir algo de lo que nosotros hacemos, concientizar para que haya más personas que puedan
salir del trastorno de la conducta alimentaria y ganar libertad. Libertad para la vida que quieran construir, que les valga la pena. ¿Sí? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Acá compartir pantalla si vemos a la gente. Sí. Compartir pantalla, a ver. Compartir pantalla. No comparto, Gaby, no comparto. No, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, yo empecé a tocar. Gaby. Muy bien, chicas, gracias. Bueno, ahora voy a sacar esta nube psicodélica que tengo acá y voy a volver a mi cuarto.